Trastornos hematopoyéticos. Para empezar a hablar de este tema, primero tenemos que conocer algo de la fisiología del eritrocito. Vamos a hablar principalmente de la eritropoyesis, que es un proceso que se genera en la médula ósea a partir del cuarto mes de vida, en el cual encontramos los promotores, que son las unidades formadoras de colonia eritroide temprana, y por medio de la eritropoyetina y otras sustancias maduran y se convierten en proeritroblastos, normoblastos, reticulocitos, y estos a su vez terminan convirtiéndose en eritrocitos. Es importante la incorporación de hemoglobina, ya que por medio de esta el eritrocito transporta el oxígeno. Cabe destacar que el mecanismo por el cual el eritrocito obtiene su energía es por medio de la glucólisis y un mecanismo de exosofosfato, a diferencia de otras líneas que utilizan el ciclo de Krebs. La glucólisis y el mecanismo de exosofosfato lo que hacen en síntesis es evitar que ocurra la hemólisis inhibiendo el glutatión. La eritrocateresis nos habla de que el eritrocito vive 120 días y su destrucción fisiológica se asocia a la pérdida de la elasticidad de la membrana, lo cual lo hace susceptible a rupturas al pasar por la microvasculatura del vaso. Tenemos que tener en cuenta que el vaso no solamente sirve para hacer la destrucción de los eritrocitos viejos, sino que también nos sirve como un lugar para hacer eritropoyesis extramedular. El catabolismo de la hemoglobina es muy importante, ya que a partir de esto vamos a obtener sustancias como es la bilirrubina y el hierro, que posteriormente es usado en las diferentes áreas que lo necesitan. Anemia. Se define anemia como la disminución de la masa eritrocitaria y en recuentos de laboratorio se determina por medio de la medición de la hemoglobina. El paciente anémico pierde la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno, más que todo cuando se asocia a aumento de la temperatura y a acidosis sanguínea. Las anemias se pueden clasificar según: primero, el volumen corpuscular medio, el cual tiene un valor promedio entre 80 y 100 femtolitros. Una disminución de la hemoglobina acompañado de volumen corpuscular medio menor a 80 nos da un diagnóstico de anemia microcítica. Una disminución de la hemoglobina más un volumen corpuscular medio mayor a 100 femtolitros nos da un diagnóstico de anemia macrocítica. Y una disminución de la hemoglobina sin variaciones del volumen corpuscular medio, se habla de que se cuenta con una anemia normocítica. Otra clasificación parte según el recuento de reticulocitos corregidos, en el cual si se encuentra una disminución del valor normal, se habla de anemia arregenerativa. Y si está aumentada del valor normal, se habla de anemia regenerativa. La podemos clasificar también según la hemoglobina corpuscular media, la cual va entre 30 y 35 picogramos. Si existe disminución de la hemoglobina más disminución de la hemoglobina corpuscular medio, nos da un diagnóstico de anemia hipocrómica. Y si tenemos la hemoglobina corpuscular normal, nos da un diagnóstico de anemia normocrómica. Es casi ilógico pensar que se pueda presentar una anemia hipercrómica, ya que la hemoglobina corpuscular media lo que nos da es un parámetro promedio de toda la hemoglobina que tienen los eritrocitos, y si esta está disminuida ya que tiene anemia, es imposible que se genere una hipercromía. Para el diagnóstico etiológico contamos con el extendido de sangre periférica, en el cual se valora la morfología de todas las líneas celulares. En la gráfica que mostramos a continuación se muestran las diferentes alteraciones morfológicas, como por ejemplo la alteración de las células es el de las células falciformes, característica de la anemia de células falciformes. Otro trastorno que podemos encontrar es la aplasia de la médula ósea.
Se define como la disminución del tejido hematopoyético en ausencia de tumor, fibrosis u otros procesos como granulomas en la médula ósea, y que aparte de esto se acompaña de la disminución de las células sanguíneas en sangre periférica, ya sea de una, de dos o de las 3 series celulares. Se debe pensar en aplasia si hay presencia de una pancitopenia más reticulocitosis, y se descarta totalmente si el trastorno se acompaña de esplenomegalia. El diagnóstico se confirma al observar hipocelularidad en la médula ósea. La etiología puede dividirse según 2 categorías. La primera es la congénita y la segunda es la adquirida. En congénitas tenemos las que afectan a todas las líneas celulares, por ejemplo, la enfermedad de Fanconi y la disqueratosis congénita. Otro tipo de alteraciones congénitas son las aplasias selectivas congénitas, como son la eritroblastopenia, el síndrome de Schwarzman, que es la aplasia de la línea celular blanca, la trombocitopenia amegacariocítica, que es la que afecta a la línea plaquetaria. La segunda causa de la etiología son los trastornos adquiridos, que se dividen en primarios y secundarios. La primaria, que es principalmente de origen idiopático, y la secundaria, que está inducida principalmente por fármacos tóxicos o radiación. Dentro de la clínica tenemos que nuestro paciente va a presentar anemia, infecciones a repetición por la neutropenia y hemorragias por las trombocitopenias. Para evaluar la severidad tenemos unos criterios que la clasifican como anemia aplásica moderada, anemia aplásica grave y anemia aplásica muy grave. Anemia aplásica moderada si el recuento celular es menor al 30% del total, hay ausencia de pancitopenia grave y hay disminución de al menos de 2 de las 3 series por debajo de lo normal. La anemia aplásica grave se clasifica como células menor al 25%, además de existir 2 de los siguientes parámetros: neutrófilos por debajo de 500.000, trombopenia menor a 20.000 y disminución de reticulocitos por debajo del 1%. Y la anemia aplásica muy grave se clasifica como si se cumplen los criterios para anemia aplásica grave y hay disminución de neutrófilos por debajo de 200. El tratamiento consiste principalmente en el trasplante alogénico de progenitores hematopoyéticos de donante familiar, o sea, el trasplante de médula ósea. Estudios han demostrado que se consigue curación en el 80% de los casos. El problema suele ser que una proporción importante de pacientes con aplasia la presentan en edades avanzadas, mayores a 50 años, en los cuales está contraindicada el trasplante de médula ósea. Una alternativa al trasplante es la administración de globulina antilinfocitaria o antimicrocítica con ciclosporina, lo cual nos hace un tratamiento inmunosupresor. Otro trastorno que vamos a mencionar es la anemia mieloptísica, la cual se define como la ocupación de la médula ósea por cualquier proceso patológico que distorsiona la arquitectura de la misma, en la cual vamos a encontrar salida de células inmaduras, ya sean normoblastos y reticulocitos en la línea roja, callados, mielocitos y metamielocitos en la línea blanca y plaquetas o macroplaquetas en la línea de plaquetas. El diagnóstico se hace por medio de laboratorio. Y en sangre periférica vamos a encontrar un fenómeno conocido como la reacción leucoeritroblástica, que está estrechamente relacionada con la aparición de dacriocitos, que son los glóbulos rojos en forma de lágrimas. También se puede encontrar presencia de poiquilocitos y células rojas con ocasional punteado basófilo. Las causas principales son la micrometástasis del carcinoma de médula ósea, y otras causas pueden ser la infiltración neoplásica de la propia médula por procesos malignos hematológicos como los linfomas, las leucemias, la mielofibrosis primaria o secundaria, procesos inflamatorios como vasculitis o granulomatosis y anomalías metabólicas como enfermedades de almacenamiento y osteoporosis. El siguiente trastorno del que hablaremos es la anemia ferropénica, la cual se define como aquella en la que existen pruebas evidentes de déficit de hierro. Las pérdidas normales de hierro oscilan entre 1 miligramo y estas se dan principalmente por descamación del epitelio gastrointestinal, genito urinario y la piel.
La etiopatogenia puede estar causada por 3 factores. Primero, disminución del aporte de hierro. Puede ser en una dieta inadecuada. Segundo, disminución de absorción. Puede ser por cirugía gástrica o por la enfermedad celíaca. Y tercero, el incremento de las pérdidas de hierro, ya sean gastrointestinales con sangrado crónico en los varones y por menstruación y pérdidas ginecológicas en mujeres. La clínica va a estar dada por un síndrome anémico generalizado con astemia, irritabilidad, palpitaciones, mareos, cefalea y disnea, y una clínica dada por la ferropenia, en la cual vamos a encontrar estomatitis angular, glositis oncena, disfagia, neuralgias, parestesias y ocasionalmente hipertensión intracraneana benigna. El diagnóstico vamos a encontrar principalmente que se trata de una anemia microcítica e hipocrómica. En sangre vamos a encontrar aumento de transferrina sérica, vamos a encontrar disminución de ferritina sérica, o sea, ferropenia, vamos a encontrar trombocitosis, alteración del ancho de distribución eritrocitaria y vamos a tener que evaluar la etiología. Para el tratamiento vamos a suministrar de 100 a 200 miligramos de hierro oral al día en forma de sal ferrosa y se van a suministrar entre 3 a 6 meses después de corregida la anemia. En casos raros se usa hierro parenteral en forma de dextrano de hierro. El último trastorno del cual yo les voy a hablar es la anemia de enfermedad crónica o por mala utilización de hierro. Se define esta anemia como una anemia normocítica y normocrómica, pero en ocasiones puede ser microcítica e hipocrómica, estableciéndose entonces la necesidad del diagnóstico diferencial con la anemia ferropénica. La patogenia en primera instancia está dada por una disminución de la utilización por macrófagos de depósitos, por lo cual no pasa al plasma ni a los precursores de la serie roja, el hierro, ocasionándose como consecuencia una disminución del hierro plasmático, lo que se conoce como hiposideremia, y una falta de utilización de hierro por los precursores eritroides por la misma causa. Otra situación podría ser por medio de la hepcidina, que es un reactante de la síntesis hepática que disminuye la absorción intestinal del hierro. Y otra causa podría ser la disminución de la vida media del eritrocito, alterada la médula ósea, ya sea porque interfiere el interferón o el factor de necrosis tumoral alfa. Dentro del diagnóstico vamos a encontrar que a nivel de laboratorio vamos a encontrar hiposideremia, vamos a encontrar disminución de la transferrina sérica y aumento de la ferritina sérica, cosa que no pasaba en anemia ferropénica. Vamos a encontrar el aumento de los depósitos en médula ósea. Y para el tratamiento vamos a tratar principalmente la etiología causal, ya sea por procesos inflamatorios, infecciones crónicas o procesos tumorales, y no debe usarse hierro porque en este caso hay buena producción de hierro, pero lo que está deficiente es su captación. Anemias megaloblásticas. Son un tipo de anemias causadas por la deficiencia de folato o vitamina B12. Componentes importantes en la síntesis del ADN y que ante su ausencia provocan una alteración de dicho proceso, generando cambios importantes como el aumento del tamaño de los progenitores de las células sanguíneas, eritropoyesis ineficaz y pancitopenia. A nivel de la sangre periférica provocarán la presencia de hematíes de gran tamaño, neutrófilos hipersegmentados y el aumento de la LDH por la eritropoyesis ineficaz. En médula ósea podremos encontrar el aumento de la población hematopoyética y mielopoyética. Anemia por déficit de vitamina B12. Debemos partir del hecho de que la vitamina B12 es liberada por la acción de la pepsina y el ácido clorhídrico. Posteriormente es transportada a ilion terminal, donde es absorbida a nivel del plasma y para que posteriormente en sangre sea transportada por proteínas llamadas trascobalaminas. En su etiología es importante referir que se da por la disminución de la ingesta, la disminución de la absorción y alteraciones en su utilización. En cuanto a la clínica de este tipo de anemias, además de los trastornos hematológicos anteriormente dichos, podemos encontrar unas alteraciones digestivas y neurológicas, siendo las más frecuentes las polineuropatías y la más característica la denominada degeneración combinada subaguda medular.
En fases agudas encontramos trastornos como la demencia. El diagnóstico se realiza mediante la medición de la concentración sérica de la vitamina B12, además del incremento de la eliminación del ácido metilmalónico y un incremento sérico de la homocisteína y el ácido metilmalónico. El tratamiento se hará mediante el tratamiento de la causa subyacente, además de la administración de vitamina B12 y ácido fólico. La anemia perniciosa es la causa más frecuente de malabsorción de vitamina B12. En esta se da una ausencia de la secreción de factor intrínseco y ácido clorhídrico, lo cual se reflejará con la disminución de la absorción de hierro de los alimentos. Este tipo de anemia es más frecuente en mayores de 60 años, aunque también puede estar presente entre los 10 y 20 años con la anemia perniciosa juvenil. La clínica es similar a la de la anemia por deficiencia de vitamina B12, pero tiene un comienzo insidioso que empeora lentamente. Su diagnóstico, además del empleado anteriormente, se debe realizar la determinación de anticuerpos anticélula parietal gástrica y antefactor intrínseco, o también se debe aplicar la prueba de Schilling para determinar la absorción de la vitamina B12. El tratamiento se basa en la aplicación de vitamina B12 parenteral de por vida. La anemia por deficiencia de folatos es la causa más frecuente de anemia megaloblástica. Su etiología se determina por la disminución de su aporte, la disminución de su absorción, el aumento en su consumo, la activación bloqueada de folatos e el incremento de pérdidas. La clínica es igual a la de la deficiencia de vitamina B12, aunque sin la presencia de trastornos neurológicos. El diagnóstico se elaborará por la disminución del folato sérico y la disminución del folato intraeritrocitario. El tratamiento se realizará mediante la administración de ácido fólico de 1 miligramo en 24 horas, cambiándose a ácido folínico por vía parenteral si no existe respuesta. Anemias hemolíticas. Las anemias hemolíticas son aquellas en las que la destrucción de los hematíes es superior a la velocidad de regeneración medular, y ante dicha destrucción se va a producir un aumento de la deshidrogenasa láctica sérica, además de un incremento de la bilirrubina indirecta en suero. También podemos encontrar disminución de la aptoglobina y en algunos casos hemoglobinuria. En la clínica encontramos la triada anemia, ictericia y frecuentemente esplenomegalia. Las anemias hemolíticas se pueden clasificar según la causa en anemia hemolítica hereditaria o intracorpuscular y anemia hemolítica adquirida o extracorpuscular, respecto al lugar en intravascular o extravascular. Anemias hemolíticas congénitas. Dentro de las anemias hemolíticas congénitas encontramos 3 tipos. El primer tipo es el defecto de la membrana del hematíe, en donde la esferocitosis hereditaria es la más frecuente y en la cual el hematíe tendrá una forma hiperesférica. En la clínica puede haber desde pacientes asintomáticos hasta pacientes con grave anemia hemolítica congénita. En la mayoría de los casos se presenta ictericia y esplenomegalia asociadas a la anemia, y en situaciones especiales se producen las crisis hemolíticas. En procesos crónicos podemos observar las crisis aplásicas por el agravamiento de la anemia. Además, podemos encontrar la eritrocitosis hereditaria, la estomatocitosis hereditaria y la serocistosis. El segundo tipo son las enzimopatías o trastornos del metabolismo del hematíe. Aquí encontramos los trastornos de la vía exosa monofosfato, donde el principal representante es la deficiencia de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, siendo esta la causa más frecuente de anemia hemolítica enzimopática. El tercer tipo son los defectos de la hemoglobina, encontrándose aquí las talasemias, las cuales son un defecto hemolítico provocado por el exceso de cadenas de globina que generan un daño a nivel del hematíe y por ende una eritropoyesis ineficaz. Dentro de las talasemias encontramos las talasemias alfa y beta. Las talasemias alfa, que son formas clínicas mucho más raras, y las talasemias beta, que a su vez se subdividen en talasemia mayor y menor. La talasemia mayor se produce un aumento de la síntesis de la hemoglobina A2, mientras un descenso de la síntesis de la hemoglobina A1, y la talasemia menor, donde los pacientes prácticamente no presentan anemia ni sintomatología. A su vez, dentro de este tipo se encuentran las hemoglobinopatías, donde podemos encontrar la anemia de células falciformes,
donde el trastorno característico son las crisis vasculoclusivas que producen isquemia y también infarto. Anemias hemolíticas adquiridas. Aquí encontramos el hiperesplenismo, la hemólisis química, alteraciones metabólicas, parasitosis, trauma eritrocitario. A nivel de las formas clínicas encontramos que en sangre hay hematíes fragmentados o esquistocitos. También podemos encontrar las anemias inmunohemolíticas, las cuales son mediadas por inmunoglobulinas o el complemento. Estas se dividen en tipos, como son la anemia inmunohemolítica por anticuerpos calientes, la anemia inmunohemolítica por anticuerpos fríos, que a su vez se subdivide en enfermedad de aglutininas frías y hemoglobinuria paroxística a frigor. También encontramos la anemia inmunohemolítica por fármacos, encontrándose aquí la hemólisis tipo acteno, la hemólisis por inmunocomplejos y la formación de autoanticuerpos. Hemoglobinuria paroxística nocturna. Es una patología que cursa con la anemia hemolítica, pero además presenta un trastorno de la célula madre pluripotencial de la médula ósea, en donde las células derivadas de dicha célula madre tendrán un exceso de sensibilidad al complemento. En este proceso patológico se encuentran afectadas las tres series hematológicas, por lo cual es frecuente encontrar pancitopenia. La clínica, además de los procesos anteriormente mencionados, se caracteriza porque se presenta trombosis venosa de repetición a nivel de extremidades, cerebro, venas suprahepáticas y venas mesentéricas. El diagnóstico se elaborará mediante la prueba de Ham, en la cual se producirá la activación del complemento. El tratamiento se realizará tratando la enfermedad clonal de la célula precursora hematopoyética, aunque la única cura es el trasplante de progenitores hematopoyéticos. Bueno, continuamos con los síndromes mielodisplásicos, los cuales estos son un grupo de enfermedades clonales de la célula madre hematopoyética caracterizada por citopenias, displasia en una o más de las líneas celulares, hematopoiesis ineficaz y un riesgo elevado de desarrollar una leucemia mieloide aguda. Dentro de la clínica encontramos que esta va a ser indolente y progresivo, se la encuentra en edades avanzadas, con un volumen corpuscular medio normal o avanzado. Se encuentra en una anemia progresiva refractaria a los tratamientos y en las fases avanzadas encontramos infecciones por leucopenia, trastornos de la hemostasia por trombopenia. Para el diagnóstico debe sospechar este síndrome mielodisplásico en aquellos casos de anemias u otras citopenias inexplicables que no responden al tratamiento. También debe considerarse el diagnóstico del síndrome mielodisplásico del tipo anemia sideroblástica en aquellos casos en los que la anemia se acompaña de un exceso de hierro en sangre y un aumento de saturación de transferrina. Encontramos también la eritrocitosis. El término poliglobulia se refiere a un incremento de la masa eritrocitaria que habitualmente en clínica se puede estimar con gran precisión con el incremento del hematocrito. Aquí encontramos una clasificación, las cuales se encuentra eritrocitosis relativas, eritrocitosis absolutas, en las cuales esta se va a dividir en primarias, secundarias y combinadas. Un descenso aislado del volumen plasmático puede elevar la hemoglobina, el hematocrito. Un estatus crónico del volumen plasmático disminuido con hemoglobina o hematocrito elevados se suele ver en el seno de la hipertensión arterial, ya que el aumento de la presión hidrostática intravascular ocasiona una salida del plasma al espacio intersticial. Esta situación se agrava en aquellos pacientes con hipertensión que se tratan con diuréticos y recibe el nombre de Jess-Bog, policitemia espuria y eritrocitosis de estrés, policitemia aparente y pseudopolicitemia. Dentro de las eritrocitosis primarias se deben a una mutación congénita o adquirida que conduce a anomalías de los progenitores eritroides no dependientes de la eritropoyetina, y en las secundarias pueden ser congénitas o adquiridas. Encontramos también síndromes mieloproliferativos crónicos, en los cuales aquí se encuentra la policitemia vera. Esta es una neoplasia mieloproliferativa crónica caracterizada por un aumento de la producción de las células rojas, independientemente los mecanismos que la regulan la eritropoiesis normal.
Casi todos los pacientes son portadores de la mutación del JAK2D617F u otra mutación del JAK-K2 que favorezca la proliferación de granulocitos, megacariocitos y eritrocitos, dando lugar a una situación de panmielosis. Dentro de la clínica encontramos una fase prodrómica o prepolicitémica, fase policitémica y fase gastada o de fibrosis postpolicitémica. Aquí esta también se la puede dividir en categoría de riesgo bajo, medio y alto. Dentro de la mielofibrosis primaria con metaplasia mieloide se trata de una panmielopatía clonal y por lo tanto de una mutación clonal en la célula germinal pluripotencial de la médula ósea que se acompaña de mielofibrosis refractiva. En la clínica de esta encontramos síntomas progresivos de anemia o hipermetabolismo, encontramos visceromegalias progresivas, esplenomegalia, hepatomegalia, lesiones óseas o osteocondensantes por la fibrosis medular hasta en el 25 al 55% de los casos. Como consecuencia de la hepatomegalia se suele producir hipertensión portal. Dentro de las trombocitosis encontramos que esto se trata de un síndrome mieloproliferativo crónico en el que predomina la proliferación megacariocítica plaquetaria, y la leucemia mieloide crónica se trata de una neoplasia mieloproliferativa crónica en la que predomina la proliferación de la fibra mieloide. Aquí esta se la divide también en categoría de riesgo bajo, intermedio y alto, en los cuales en la edad mayor de 60 años o con historia de trombosis, en el riesgo bajo no va a presentar, en el intermedio tampoco y en el alto sí. Y dentro de los factores de riesgo cardiovascular, en el bajo no se van a encontrar, en el intermedio sí y en el alto va a ser irrelevante. Vamos a continuar con leucemia linfática crónica. Es una neoplasia monoclonal de linfocitos B más frecuente que de linfocitos T, funcionalmente incompetentes que se van acumulando progresivamente, caracterizada por inmunodeficiencia humoral. Su etiología es de origen desconocido. Es más frecuente en hombres de edad mediana entre los 55 años de edad. Su clínica, inicialmente encontramos a pacientes asintomáticos y su diagnóstico se realiza por hallazgo casual de linfocitos en sangre periférica. Conforme la edad progresa, aparece el síndrome anémico y los síntomas B, que se caracterizan por fiebre, pérdida de peso, sudoración nocturna, hepatoesplenomegalia, infiltración de órganos y adenopatías. En enfermedad avanzada, los pacientes desarrollan trombopenia e infecciones a repetición. Hay que recordar que en la leucemia linfática crónica jamás se encuentran blastos en sangre, lo que sucede en otro tipo de leucemias. El diagnóstico se realiza con la presencia de linfocitosis mayor a 15.000, con las manchas de Grunpech en las células y la mayoría de los linfocitos de tipo B. En la clasificación la podemos realizar de dos formas, con la clasificación de Ray y la estratificación de Binet, como se describe en el cuadro de la diapositiva. En el caso del tratamiento vamos a dividirlo en la fase asintomática y la fase sintomática. La fase asintomática es preferible la observación del paciente sin tratamiento. Y en el caso de la fase sintomática se la va a dividir en monoterapia y en poliquimioterapia, como se describe en el cuadro. Seguimos con la tricoleucemia, leucemia de células peludas o reticuloendotelosis leucémica. Es una leucemia de tipo B en donde las células presentan unas proyecciones citoplasmáticas en forma de pelos, de aquí su nombre, células peludas. Su clínica se presenta en pacientes de edad mediana con pancytopenia, esplenomegalia masiva y escasas adenopatías, siendo la principal complicación infecciosa la neumonía por legionela. En el tratamiento se utiliza como tratamiento clásico la esplenectomía, ya que la mayor parte de la masa tumoral se encuentra en el vaso, y se ha utilizado unos fármacos como se describe en la diapositiva. Leucemias agudas. Son neoplasias de células hematopoyéticas de la médula ósea, caracterizada por la presencia de blastos que sustituyen al tejido hematopoyético normal, ocasionando un descenso de las 3 líneas sanguíneas. Su etiología. Su etiología se debe principalmente a irradiación ionizante como tratamientos previos con radioterapia, factores genéticos como síndrome de Down, factores químicos como sustancias químicas,
evolución clonal de enfermedad hematológicas como síndrome mielodisplásicos, retrovirus como HTLV1. Clasificación. Según el origen hematopoyético se subdivide en leucemias agudas mieloblásticas, la cual involucra a la serie eritroide, leucocitaria y plaquetaria, y leucemias agudas linfoblásticas, que involucra a la línea linfoide B o T. Según la clasificación de leucemia mieloide aguda mieloblástica, va de la variación M0 a la variación M7. Hay que tener en cuenta que la presencia de mieloperoxidasa positiva o bastones de Auer hacen el diagnóstico de estirpe mieloide. La clasificación de las leucemias agudas linfoblásticas va desde la variación L1 a la variación L3, como se muestra en la estratificación del cuadro. La clínica de las leucemias agudas se caracteriza por síndrome anémico, coagulación intravascular diseminada, hepatoesplenomegalia, adenopatías, dolor óseo, infiltración del sistema nervioso central, infiltración de piel y encías, masa mediastínica e infiltración testicular. Para realizar diagnóstico en este tipo de leucemias se realiza una punción medular, en donde se encuentra infiltración por blastos mayor al 20%, incremento de lisozima o muramidasa en sangre y orina, LDH y ácido úrico en suero, anemia, trombocitopenia y neutropenia. Tratamiento. Tanto en el tratamiento de la leucemia mieloblástica como de la leucemia aguda linfoblástica se sigue un régimen de inducción, consolidación e intensificación, tal y como se muestra en la diapositiva. Linfoma de Hodgkin. Es una neoplasia linfoide de tipo B en donde la célula neoplásica característica es la célula red Stenberg. Es más frecuente en varones aproximadamente hacia los 60 años. Es de etiología desconocida, sin embargo se ha asociado al virus de Epstein-Barr. En la clasificación encontramos al linfoma de Hodgkin variedad predominio linfocítico nodular. Es una neoplasia linfoide caracterizada por crecimiento nodular cuya célula tumoral es la célula LH o palomita de maíz. Se presenta en varones entre los 30 y 50 años. Es de crecimiento lento y frecuentemente tiene recidiva local. Linfoma de Hodgkin clásico. Se reconocen 4 series histológicas. Primero, predominio linfocítico. Es el de mejor pronóstico. Se caracteriza por células tumorales de red Stenberg y de Hodgkin, acompañado por linfocitos pequeños reactivos. Segundo, esclerosis nodular. Es la segunda en mejor pronóstico, propio de mujeres jóvenes. Afecta el mediastino y se acompaña de prurito. Tercero, celularidad mixta. Es de pronóstico intermedio. Aparece en personas de edad media, frecuentemente con síntomas sistémicos y con enfermedad extendida. 4. Depresión linfocítica. Variedad de peor pronóstico. Se caracteriza por la presencia de abundantes células neoplásicas de red Stenberg y de Hodgkin, con escasos linfocitos pequeños reactivos. Generalmente el linfoma de Hodgkin se disemina por vía linfática, por lo que se extiende fácilmente a las zonas en vecindad. Se disemina fácilmente también por contigüidad. En la clínica encontramos que la mayoría de los pacientes presentan aparición de adenopatías periféricas no dolorosas. Sin embargo, es típico que las adenopatías se vuelvan dolorosas por la ingesta de alcohol. Puede también existir síntomas B. En el tratamiento se lo desarrolla de acuerdo a cómo se describe en la diapositiva. Los linfomas de Non-Hodgkin son neoplasias de células B, T y NK. Su etiología es una disfunción inmunológica como el VIH, radioterapia o quimioterapia, virus como el Epstein-Barr y la hepatitis C, el Helicobacter pylori, que se deben a alteraciones citogénicas. La clasificación que hoy se utiliza es la clasificación según la OMS, que la clasifica en neoplasias de células B y neoplasias de células T, que pueden ser indolentes y agresivas. Las neoplasias o los linfomas más indolentes, tenemos los linfomas de células B, como la leucemia linfocítica crónica de células B, los linfomas de origen marginal, entre otros. Los linfomas T, tenemos la leucemia linfocítica de células T granulares grandes o linfoproliferativo crónico de células NK. En los linfomas más agresivos tenemos
en los linfomas B, la leucemia y el linfoma linfoblástico, el linfoma del manto, el linfoma de Burkitt. En linfomas T tenemos linfoproliferativos T de células maduras, excepto la micosis fúngica. La clínica general de los linfomas de agresividad o indolentes, de baja agresividad o indolentes, son adenopatías periféricas, expresión leucémica, esplenomegalia. Los síntomas B, sudoración profusa, pérdida de peso y fiebre son muy infrecuentes, no tan usuales en los pacientes. La clínica general de los linfomas de alta agresividad es que tienen una corta duración, una corta evolución, pero tienen mayor gravedad y mayor presentación de la sintomatología y los síntomas tienden a agravarse. Entonces, entendemos así que los síntomas B, como la sudoración profusa, pérdida de peso y fiebre, son más frecuentes y son más intensos. Un ejemplo tenemos el linfoma del manto, que presenta poliposis linfomatoide, ya que los linfomas no-Hodgkin producen adenomegalias y adenopatías. Los linfomas que tienen más recurrencia y casi son tratados y vuelven a incidir son el linfoma de manto, leucemia, linfoma T del adulto, linfomas T periféricos, linfoma T angioinmunoblástico, linfoma T hepatoesplénico. El tratamiento para los linfomas indolentes y agresivos, tenemos que los indolentes localizados utilizamos radioterapia y utilizamos tratamiento quimioterapéutico con rituximab, y también debemos tener en cuenta que la cladribina es el tratamiento de primera línea en tricoleucemia. En linfomas agresivos trataremos con una poliquimioterapia agresiva con MACOV-B y siempre asociada a rituximab o anti-CD20. Tenemos otros linfomas que son altamente agresivos, que son los linfomas de Burkitt y la leucemia o linfoma de células T en adulta. Los linfomas de Burkitt tienen una corta evolución, dice que su evolución puede ser menor a 3 días, que se van a presentar tumores que van a tener una rápida evolución, y que se divide en 3 variables, que son la variable africana o endémica, la variedad no endémica u occidental y la variedad epidémica asociada al SIDA. Tratamiento: utilizamos anti-CD20, que produce una gran destrucción celular, por lo cual hay que tomar medidas preventivas. La leucemia o linfoma de células T del adulto es un linfoma asociado a retrovirus o a virus linfotrópico de células T humana. Tratamiento: hay que tratar la causa primero, la acidoburina con interferón. El tratamiento del mieloma múltiple se realiza, si el paciente es sintomático, se realiza en mayores de 70 años que no van a recibir autotrasplante, melphalan o ciclofosfamida con más prednisolona durante 1 año en fase de plateado. Esta fase de plateado es una fase donde la enfermedad se encuentra estable. En menores de 70 años se utiliza una poliquimioterapia tipo bortezomib más dexametasona en dosis altas, o también se puede utilizar talidomida más dexametasona. Otras enfermedades muy importantes que tenemos son la gamapatía monoclonal de significado incierto, que el paciente es asintomático y no hay signos de enfermedad. Otros trastornos de las células plasmáticas, encontramos los plasmocitomas, que pueden ser solitarios en hueso, se pueden encontrar los tumores solitarios en el hueso, o extraóseos, que pueden ser a nivel pulmonar. En enfermedades por depósito de inmunoglobulinas monoclonales encontramos enfermedades como la amiloidosis primaria, enfermedad de las cadenas pesadas,
mieloma osteoclerótico, enfermedad de Waldenström. La hemostasia primaria ocurre por un daño tisular que va a producir una contractilidad vascular, y la contractilidad vascular va a inducir una adhesión plaquetaria que va a inducir activación plaquetaria y agregabilidad plaquetaria. Existen factores de vitamina K dependientes, como es la protrombina o factor 2, 7, 9, 10 y las proteínas C y S. También factores sensibles a la trombina como el fibrinógeno o factor 1, los factores 5, 8, 9, 11 y 13. La coagulación está compuesta por dos vías, una vía intrínseca de la coagulación y una vía extrínseca de la coagulación. La vía intrínseca de la coagulación está constituida por la activación de los factores 12, 11, 9, 8, 10, 5. La vía extrínseca de la coagulación está dada por la activación secuencial de protrombina tisular o factor 3, 7, 10 y 5. Tras la convergencia de ambas vías en los factores 10 y 5, se activa la protrombina o factor 2 en trombina. Inmediatamente después de formado el coágulo, se activa un sistema de fibrinólisis, la cual esta acción busca destrucción de la fibrina. Esta acción se realiza por medio del plasminógeno activado a plasmina, y el plasminógeno es activado por los activadores tisulares de plasminógeno y también como otros factores como el factor 12, activado el sistema de las quininas y la calicretina. La hemostasia secundaria busca o tiene el fin de formar un coágulo estable de fibrina y por ello busca inhibidores fisiológicos de la coagulación y fibrinólisis. Entre ellos tenemos la antitrombina 3, que produce una inhibición de la trombina, la proteína C, S y el inhibidor de la vía del factor tisular, que produce una inactivación del factor 5 y del factor 8 y además aumenta la liberación de TPA. El estudio de la función hemostática se realiza contabilizando el número de plaquetas, donde vamos a encontrar una trombocitopenia, el tiempo de hemorragia que mide la actividad de la hemostasia primaria y se altera en otras enfermedades de vasos sanguíneos, trombocitopenias y enfermedades de la función plaquetaria. El test PFA100 se altera cuando hay trombocitopenia y enfermedad de von Willebrand. El tiempo de protrombina mide la actividad de la coagulación extrínseca y el tiempo de tromboplastina parcial activado mide la actividad de la coagulación intrínseca. El tiempo de trombina mide la actividad del fibrinógeno. Continuando con los trastornos hemodinámicos, vamos a hablar de las alteraciones plaquetarias. Iniciaremos hablando de la trombocitopenia. Sabiendo que la trombocitopenia es una disminución del número de plaquetas por debajo de aproximadamente 100.000 plaquetas por milímetro. En cuanto a su etiopatogenia, tenemos dos principales causas de la trombocitopenia, que se las ha agrupado en una trombocitopenia central, en donde no habrán una buena producción de megacariocitos, que son células precursoras de las plaquetas, por parte de la médula ósea, y una trombocitopenia periférica, en las cuales sus valores estarán normales, y esta trombocitopenia se deberá a otro tipo de causas. En cuanto a la trombocitopenia central, entonces, podrá ser causada por una disminución de los megacariocitos, que se puede presentar en procesos patológicos, como es el caso de una infiltración de la médula ósea en la aplasia, en una enfermedad de Fanconi, en una trombocitopenia cíclica, en una rubéola congénita. También se puede presentar por una trombopoiesis ineficaz, como es en el caso de la enfermedad de Wiskott-Aldrich en anemias megaloblásticas, síndromes mielodisplásicos. También se puede presentar por fármacos, como es el caso del etanol, las tiacidas, algunos estrógenos y tratamientos con quimioterapias. Y en la trombocitopenia periférica vamos a encontrar
que sus principales causas serán un aumento de la destrucción de las plaquetas, que puede ser por fármacos, VIH, enfermedades autoinmunitarias, aumento del consumo de las plaquetas, como puede producirse en la coagulación intravascular diseminada, en la púrpura trombocitopénica, trombótica, en el síndrome hemolítico urémico, y puede presentarse también el secuestro de las plaquetas, como es en el caso de la esplenomegalia. Hablando un poco de la púrpura trombocitopénica inmune, como su nombre lo indica, se trata de una trombocitopenia de origen inmunológico. Hay dos formas clínicas, una aguda, que suele ser una enfermedad infantil que afecta a ambos sexos y suele aparecer tras procesos víricos de vía respiratoria alta en un 80% de los casos. La mayor parte de los casos tienen una recuperación espontánea y existe escasa recurrencia y mortalidad. Suele asociarse a eosinofilia, linfocitosis sanguínea. Habitualmente no precisan tratamiento. Y la otra forma será la forma crónica. Es típica de los adultos jóvenes, generalmente mujeres. Hasta el 90% de los casos no presentan recuperación espontánea y suelen existir recidivas de la enfermedad. Siempre hay que descartar otras enfermedades asociadas, tales como el lupus eritematoso sistémico o los linfomas. Solo en el caso de no encontrarse una causa aparente, una trombocitopenia inmunológica debe recibir el nombre de idiopática. En cuanto a la patogenia, se trata de la aparición de anticuerpos de tipo IgG sobre la membrana plaquetaria, ya que van dirigidos a antígenos de dicha membrana, tales como las glucoproteínas 1B y 2B3A. La destrucción de las plaquetas ocurrirá en los macrófagos esplénicos como consecuencia de la presencia de receptores para la fracción constante de IgG en la membrana de dichos macrófagos esplénicos. El diagnóstico se basará en la demostración de la trombocitopenia de origen inmunológico, descartando otras causas posibles de trombocitopenia autoinmunitaria. En la actualidad es importante siempre descartar la infección por VIH, ya que produce un cuadro clínico similar. El tratamiento se iniciará siempre y cuando exista un sangrado activo, independientemente del número de plaquetas, o cuando las plaquetas estén menores de 15.000 por milímetro cúbico sin sangrado. Y otra indicación del tratamiento es que si las plaquetas están mayores a 30.000, que no presente sangrado, pero que el paciente necesite una terapia anticoagulante o de antiagregación. El primer paso consistirá en la administración de esteroides. Si la trombocitopenia es importante, suelen administrarse 1 miligramo por kilogramo de peso al día de prednisona, con lo que se produce una disminución de la fagocitosis por los macrófagos y una disminución de la síntesis de anticuerpos. Si no existe respuesta a los esteroides, el tratamiento esteroideo debe administrarse en dosis elevadas y por tiempos prolongados. Con la consiguiente aparición de efectos secundarios, está justificada la realización de esplenectomía como segundo paso para el tratamiento de la púrpura trombocitopénica inmune. Por la esplenectomía se producirá una eliminación del principal lugar de destrucción plaquetaria y de síntesis de anticuerpos. En caso de que tras esplenectomía la trombocitopenia permanezca, puede volver a administrarse esteroides. Como tercer paso, en el caso de que no exista buena respuesta a los dos primeros, se pueden administrar fármacos inmunosupresores, como es el caso de la ciclofosfamida y la ciclosporina, entre otros. Otros tratamientos serán la aplicación de gamma-globulina intravenosa en dosis elevadas, la cual realiza un bloqueo de los receptores de la fracción constante de inmunoglobulina G en los macrófagos esplénicos, con lo que la plaqueta no puede unirse al receptor macrofágico y no será destruida. El danazol producirá disminución de la destrucción plaquetaria al disminuir la expresión de receptores de la fracción constante de inmunoglobulina G en la membrana de los macrófagos. Y por último tenemos como otro de los tratamientos la plasmaféresis, la cual eliminará los autoanticuerpos. Otro de los trastornos plaquetarios será la púrpura trombocitopénica trombótica. Se trata de una trombocitopenia de causa desconocida que clínicamente cursa con una característica penta. Entonces, se caracterizará por trombocitopenia con sangrado, anemia hemolítica microangiopática, que será la presencia de esquistocitos en la sangre periférica, fiebre, afección neurológica transitoria y fluctuante y una disfunción renal. La enfermedad suele tener un comienzo brusco y parecerse a la coagulación intravascular diseminada en etapas tardías. Es más frecuente en mujeres de edad media. La etiopatología, o la etiología mejor, es desconocida, aunque existen casos con antecedentes de infección respiratoria alta,
Se la ha relacionado con fármacos anovulatorios, antibióticos y con el embarazo. La patogenia parece estar en relación con la existencia de anticuerpos contra la metaloproteasa que degrada el factor de von Willebrand. En cuanto a su anatomía patológica, se demuestran trombos hialinos en arteriolas y capilares de cualquier tejido, sin reacción inflamatoria asociada. Para el diagnóstico se utilizarán biopsias de médula ósea, piel, encías o músculo. El tratamiento de elección es la plasmaféresis, con recambio plasmático, que por una parte eliminará los grandes multímeros del factor de von Willebrand liberados por las células endoteliales y por otra parte aporta factores inhibidores para la agregación plaquetaria. Otros tratamientos alternativos que se han utilizado son la esplenectomía, esteroides, antiagregantes plaquetarios y citostáticos. Continuando con las alteraciones plaquetarias, hablaremos ahora de las trombocitopatías. Y una de las principales enfermedades será la enfermedad de Bernard-Soulier. También se denomina enfermedad de las plaquetas gigantes y es un trastorno autosómico recesivo. Consiste en una alteración de las plaquetas para adherirse al endotelio vascular por ausencia de la glucoproteína 1b, que es el receptor de la membrana de la plaqueta del factor de von Willebrand. Como prueba de laboratorio existe una ausencia de adhesión plaquetaria con ristocetina, que a diferencia de la enfermedad de von Willebrand no se corrige tras administrar plasma normal, ya que el problema está en la plaqueta y no está en el plasma. Otra enfermedad será la trombastenia o enfermedad de Glanzmann. Es un trastorno también autosómico recesivo con morfología plaquetaria normal, a diferencia de la enfermedad anterior. Se trata de un fracaso de la agregación de una plaqueta con otra por ausencia del complejo de membrana GP2B, GP3A, que es el receptor para el fibrinógeno. Existe adhesión plaquetaria con ristocetina, pero no habrá agregación con ADP, adrenalina o tromboxano. Entre otras enfermedades de la hemostasia primaria tenemos la enfermedad de von Willebrand, que es la diátesis hemorrágica hereditaria más frecuente. Se debe a anomalías cuantitativas o cualitativas del factor de von Willebrand. En el laboratorio existe alteración de la adhesión plaquetaria con ristocetina, pero se corrige al administrar plasma normal. En cuanto a sus formas clínicas, en los casos leves, la hemorragia solamente aparece tras cirugía o traumatismos, siendo característico un tiempo de sangría prolongado con plaquetas normales, disminución de la concentración del factor de von Willebrand y actividad reducida del factor 8. Tendremos dos formas clínicas entonces, unas que serán de tipo congénitas de tipo 1, en donde habrá un defecto cuantitativo que suele asociar a disminución del factor 8, tipo 2, que será un defecto cualitativo. Se sintetiza un factor de von Willebrand que funciona de forma normal. Tipo 3, que se trata de un trastorno mixto, tanto cuantitativo como cualitativo, y es la forma más grande. Y el otro tipo de forma clínica será de tipo adquiridas, en donde habrán anticuerpos contra el factor de von Willebrand, como es en el caso del lupus eritematoso sistémico, gamapatías monoclonales, procesos linfoproliferativos o hipernefroma. Y por último tendremos a la telangiectasia hemorrágica hereditaria, que se tratará de un trastorno autosómico dominante consistente en una malformación vascular congénita con vasos reducidos a un simple endotelio, sin soporte anatómico ni capacidad contráctil. Como consecuencia se producirán dilataciones vasculares, telangiectasias y fístulas arteriovenosas que sangran espontáneamente o tras traumatismo mínimo. Aparecen lesiones en la mucosa nasal, labios, encías, lengua, boca, a veces no visibles hasta la edad adulta, en el tracto gastrointestinal también, genitourinario, traqueobronquial. La enfermedad se caracteriza por sangrados múltiples de repetición de todas estas diferentes localizaciones que pueden manifestarse con anemia ferropénica si el sangrado no es aparente. Pasando al tema de las alteraciones de la coagulación sanguínea, una de las principales enfermedades es la hemofilia A, el cual es un trastorno ligado al cromosoma X, ya que el cromosoma X contiene los genes para la síntesis del factor 8. Es la diátesis hemorrágica hereditaria más frecuente dentro de las carencias de los factores de la coagulación. En cuanto a su clínica, la clínica predominante son hematomas de tejidos blandos,
hemorragias internas y sangrado tras cirugía. El diagnóstico. En el laboratorio se caracterizará por presemplastina parcial prolongada con un tiempo de protrombina normal. El diagnóstico se verifica con la dosificación del factor 8. Su tratamiento consistirá en la administración en forma de concentrado liofilizado del factor 8 o factor 8 recombinante preferiblemente. Durante el tratamiento crónico pueden aparecer anticuerpos antifactor 8 que como consecuencia disminuyen la actividad de dicho factor. En este caso pueden utilizarse inmunoglobulinas antiidiotipo asociadas a ciclofosfamida para disminuir la acción de los anticuerpos, o mejor, factor 7 recombinante activado. En situaciones de emergencia, si no se dispone del factor 8, se puede administrar concentrado de complejo de protrombina o preferiblemente factor 7 recombinante activado. El acetato de desmopresina incrementa ligeramente la síntesis del factor 8. En situaciones de emergencia se puede utilizar también ácido aminocaproico o tranexámico, que son antifibrinolíticos. Eso en cuanto a lo que respecta a la hemofilia. Habrán otros trastornos congénitos protrombóticos, como es el caso de la deficiencia de proteína C y S, deficiencia de antitrombina 3, factor 5 Leiden, hiperhomocisteinemia, exceso de factores de coagulación e inhibidores de fibrinólisis, y la alteración genética de la protrombina, que me alterarán también la coagulación sanguínea. Y por último hablaremos de los síndromes de coagulación intravascular diseminada. Consiste en trastornos en los que se produce una activación excesiva de la coagulación sanguínea que ocasiona trombosis, consumo de plaquetas y de factores de la coagulación, favoreciendo a la aparición de hemorragias. En cuanto a su etiología, este tipo de síndrome será producido por infecciones, sobre todo por sepsis de gram negativos, problemas obstétricos, neoplasias, fenómenos autoinmunitarios, traumas masivos. En cuanto a su clínica, como consecuencia del consumo progresivo de factores de la coagulación y plaquetas tras la activación, en las fases finales de la enfermedad se produce el fenómeno opuesto, consistente pues en hemorragias generalizadas. En ocasiones se observan trombos en vasos de gran calibre. En cuanto a su diagnóstico, como consecuencia de la formación de coágulos en la microcirculación, se produce una hemólisis microangiopática. Y desde el punto de vista del laboratorio se pueden encontrar las siguientes alteraciones: una trombopenia, una prolongación de los tiempos de hemorragia, protrombina, tromboplastina parcial y trombina, descenso del fibrinógeno y de todos los factores de coagulación, disminución de la antitrombina 3, incremento de los productos de degradación de la fibrina y del dímero D. Para su tratamiento puede administrarse heparina de bajo peso molecular para disminuir la coagulación sanguínea exacerbada en la forma crónica y no en la aguda por el riesgo de hemorragia. Ya que se están consumiendo factores de coagulación y fibrinógeno, se aconseja la administración de plasma cuando se produce un descenso llamativo de los factores o bien cuando existen fenómenos hemorrágicos. Gracias.